toda tu hermosura. 29 que se juntan, que se pliegan, que se extienden, que van formando letras, tu sino idioma, tu camino, forma y flor de la edad, que tanto trabajo cuesta. Noches, Uyay, abrazo fuerte en este quicho ancestral que nos gusta saludar en el segmento Páginas de Libros, Alas del Espíritu. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, mashis y guarmis de nuestra América. Estamos recibiendo en esta nueva edición de Leer es Crecer, esa frase martiana que nos identifica, a Rafael Dauzá Céspedes, embajador de nuestra queridísima, admirada y muy loable República Socialista de Cuba. Bienvenido, señor embajador, a este segmento Páginas de Libros, Alas del Espíritu, de Sur Editores por Hoja de Ruta. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Estamos a su disposición. Tiene por propósito estimular la lectura. Y nosotros que hemos querido trascender a las fechas conmemorativas sin quitarles la importancia que tienen, desde el 8 de octubre, el Día del Guerrillero Heroico, hemos iniciado una serie de programas en torno a las publicaciones realizadas por nuestra casa editora. Ya pasamos cuenta, revista, conocimos, leímos, comentamos 3 textos anteriormente importantes, aportativos para el conocimiento integral de no solamente Ernesto Guevara de la Serna, el Che, sino de la Revolución Cubana y su entorno. Y estos 3 textos, fruto de investigación científica, periodística, comprometida, de autores como Froilán González, Aris Cupul, Bernal Castillo, nos han ido entregando testimonios de quién fue el Che. El primer texto, y esto vale como un recorderis a las personas que nos siguen o a aquellas que se están enlazando esta noche, fue y será Recuerdos de Familia, un libro primoroso que compendia testimonios de quienes le conocieran a Ernesto Guevara, Ernestito en su tierna infancia, el Chancho Guevara en su juventud y luego el joven andariego del mundo que siempre estuvo deseoso de conocer más y mejor a su pueblo de nuestra América. Este Recuerdos de Familia que nos llevó a conocer detalles de la personalidad y el carácter de lo que finalmente se convertiría en un ícono, en un referente de humanidad como fue, es y será el Che. Posteriormente revisamos Cálida Presencia. En Cálida Presencia comprendimos bien lo que su vida de estudiante implicó, la vida de estudiante universitario ya cuando eligió ser un médico y viajar también por América, llegando a la población más requerida, como en el leprosario del Perú, como en situaciones de
que la población requería sus servicios médicos. También la relación con Tita Infante fue revisada por cálida presencia. Y más adelante, o concomitante y paralelamente, revisamos, estudiamos, conversamos sobre el libro Ellos cuentan sobre él, de Andrés Castillo Bernal. Testimonios directos de gente que le conoció en la Sierra Maestra. Hemos dejado para este programa el libro Sin olvido, crímenes en la higuera, texto que igualmente fruto de la investigación de Adis Cupul y Froilán González resume los dificilísimos momentos que la guerrilla comandada por Ernesto Guevara de la Serna, el Che, enfrentara allá en Bolivia, en la selva boliviana, en la quebrada de Ñacaguazú, en la higuera, en esa zona selvática, enfrentara, pues, incluyendo los últimos momentos de vida del Che. Nuestro buen amigo Rafael Dauzá, él conocemos en Bolivia un buen periodo de su servicio exterior y conoció detalles que ahora queremos que la población, los seguidores de Páginas de Libros, Alas del Espíritu, sepan conocer de viva voz, de un testimonio directo. Para ello, hagamos una pequeña síntesis de lo que pasó en ese año 1967, cuando ya el comandante Guevara decide enfrentar a la dictadura de René Barrientos y de toda esa cúpula militar, incluida, pues, dirigida, mejor dicho, manipulada, llevada por intereses del imperialismo estadounidense. El Che llega a Bolivia después de haber estado un tiempo en Europa, llega evidentemente transformado su físico y arriba a la zona de Ñacaguazú. Allí empiezan los preparativos de la guerrilla con combatientes bolivianos, con cubanos, con peruanos, incluida la famosa guerrillera Tania, que es de origen argentino y europeo. Una vez que se desenvuelven los acontecimientos, la guerrilla empieza a tomar fuerza, a conseguir respaldo, pero también se desencadena una serie de otros acontecimientos que implican que el movimiento guerrillero enfrentara situaciones adversas que finalmente no llevaran al fracaso, sí llevaran a la derrota, que es un asunto distinto. Estimado embajador, ¿cuál es su visión en torno a la presencia de Ernesto Guevara de la Serna, el Che, en Bolivia, de los combatientes cubanos revolucionarios internacionalistas, del movimiento que se gestó antes y después de la presencia del Che en Bolivia? Por favor, ayúdenos con esa... Ahora sí, perdón. Decía que la presencia del Che y los compañeros cubanos y de otros países que estuvieron en la guerrilla del Che dice mucho de este pensamiento internacionalista revolucionario, de este pensamiento comunista del Che Guevara. Porque el Che Guevara tenía una posición, por supuesto, no acomodada, pero sí una posición importante en la Cuba revolucionaria. Recién había ganado la revolución cubana y a los pocos años ya el Che estaba pensando en continuar la guerra a lo largo y ancho de nuestra América Latina para liberarla del yugo imperial. Y precisamente el Che piensa en Argentina y en Bolivia, dos
dos países con los cuales tenía una relación especial. Y bueno, después de mucho dilucidar, de mucho pensar, se decide ir a Bolivia y comenzar el proceso revolucionario en el corazón de Sudamérica. Y precisamente a partir de ahí, pues, extender la lucha revolucionaria a diferentes países del continente. El Che Guevara, a mi juicio, es una de las figuras del siglo XX, sin lugar a dudas. Un hombre que apenas vivió poco más de 40 años. Sin embargo, tiene una extensa obra escrita y tiene, por supuesto, una historia, una proezas que hizo en la vida realmente muy destacadas. El Che fue no solo un excelente médico, el médico precisamente de la Sierra Maestra, y se inició como médico en la Sierra Maestra, en el Granma vino como médico, pero el Che se convirtió en uno de los principales jefes guerrilleros cubanos. El Che tuvo responsabilidades extraordinariamente importantes. Después del triunfo de la revolución, no solo el Che fue el presidente del banco, ministro de Industrias, el Che fue diplomático. Es decir, la personalidad y la figura del Che es realmente inconmensurable, es una figura de una talla mundial. Por eso, a mi juicio, lo que explica que después de tantos años de haber asesinado a Che Guevara, pues su figura luce tan vívida, tan lozana, tan presente en prendas de vestir, en afiches, en películas, en todo tipo de artículos que uno pueda imaginar. Encontramos presente la imagen del Che Guevara. El Che está lo mismo en Cuba, que está en Ecuador, que está en Japón, que está en China, que está en Nigeria, que está en Holanda, que está en España. Es una figura que la vemos donde están movimientos revolucionarios, donde están acciones reivindicativas de los pobres, de los trabajadores, de la gente que tiene que luchar todavía por un mundo mejor. Y creo realmente que el libro que estás presentando en el día de hoy, pues recoge una gran parte de este Che vivo, de este Che realmente presente. No voy a contar el libro, no voy a presentar yo el libro, pero sí lo recomiendo mucho. Adis y Froilán, grandes amigos nuestros, desarrollaron investigaciones muy profundas sobre la figura del Che Guevara y todavía la siguen desarrollando. Y cada entrega, cada libro que producen sobre el Che Guevara, pues nos presenta muchísimas novedades, muchísimas cosas que van investigando, que van descubriendo, que van sacando a la luz pública. Son compañeros, a mi juicio, muy serios y de los principales investigadores de la figura y la vida del Che Guevara. Yo, si ustedes me permiten, quisiera aprovechar esta oportunidad que ustedes nos dan para presentar algunas cosas que a mi juicio son de mucho interés porque son poco conocidas, son poco vistas normalmente en la televisión o en los cines, y que forman parte indisoluble de este Che que hoy está más vivo que nunca, a pesar de que quisieron asesinarlo, pero en vez de anularlo, lo han multiplicado. Y bueno, la experiencia que nosotros tuvimos en Bolivia desde el 2006 al 2012
pues fue muy enriquecedora desde el punto de vista de el conocimiento que tuvimos sobre el Che Guevara, su vida y su obra. Como todo cubano revolucionario, pues yo creía que conocía mucho de la vida del Che Guevara, de la obra del Che Guevara. Sin embargo, al llegar a Bolivia, nos encontramos con muchas cosas extraordinariamente lindas, extraordinariamente importantes sobre la figura del Che Guevara. Y quisiera, no sé si están dispuestas las diapositivas que ofrecí, pero quisiera, si pudiéramos ponerlas y yo explicar un poco sobre de lo que se trata para poder graficar un poco más a a las personas que nos están viendo, una arista interesante de la figura del Che Guevara y de la vida y del fallecimiento de Che Guevara. Si están dispuestas las diapositivas, las podemos poner, o si no, puedo seguir comentando. ¿Están las diapositivas? Perfecto. Bueno, este busto que está acá está precisamente en La Higuera, lugar donde fue asesinado el Che Guevara. Y la cruz que ustedes ven al lado del busto es porque el Che en La Higuera no es el Che Guevara, es San Ernesto de la Higuera. Y los pobladores van a ponerles ofrendas al Che Guevara porque creen que es un santo, creen que es una persona de bien y por supuesto tratan de honrar y tratan de obtener favores de San Ernesto de la Higuera. Durante nuestra experiencia en Bolivia, pues convertíamos La Higuera en un centro, en un lugar de peregrinaje obligado de los colaboradores médicos, maestros, trabajadores sociales cubanos y bolivianos que estaban, y venezolanos también, que estaban en el país, laborando en diferentes misiones. Y en junio, para el cumpleaños del Che, y en octubre, para homenajear a la figura del Che, pues peregrinábamos para honrar también a los más destacados colaboradores que teníamos en las diferentes brigadas. Es decir, era ir a un lugar que estaba, por ejemplo, estaba bien inhóspito, eran 2 horas por una carretera no asfaltada, una carretera bien mala, con pendientes, con situaciones de peligro en esa carretera. Había que avanzar 2 horas para llegar a La Higuera. Y llegábamos todos los junios y todos los octubres a honrar al Che Guevara. Y ahí también honrábamos a nuestros colaboradores más destacados. Rafael, Sí. si me permite, del Sí. libro justo de lo que usted está comentando. Voy a leer en la página 43, no, en la página 50, justo en relación a lo que usted comenta. Dice que cuando desaparecieron los cadáveres, Froilán y Adis entrevistan a un testigo de nombre Pastor Aguilar. Ellos mencionan que en Valle Grande narró que todos los pobladores fueron a ver al cadáver del Che con mucho respeto, admiración y sentimiento, que muchos lloraron, que había una señora que dijo que el Che se parecía a Cristo y una monja le respondió que no se parecía. Era Cristo porque murió por defender a los pobres y a los humildes, como hizo Cristo, y desde ese momento se corrió que era Cristo. Es decir, Sí. a los 2 días del asesinato. Eso es lo que quería aportar un poco para reforzar lo que usted está comentando allí. San Ernesto de la Higuera. San Ernesto de la Higuera. Podemos pasar a la segunda diapositiva. Que es precisamente el momento en que se acuerda la entrada de Bolivia al ALBA.
una reunión de tres gigantes de nuestra América Latina. Si pudiéramos pasarla a la segunda foto. Esa misma. Es la reunión donde se acuerda la entrada de Bolivia al ALBA. El ALBA fue fundada por Cuba y Venezuela, y Bolivia también pretendía entrar al ALBA, y en una reunión que tuvieron los tres jefes de las revoluciones boliviana, cubana y venezolana, pues se acordó precisamente la entrada. Es una foto muy linda que quería mostrarles para que todos los compañeros que nos están viendo pues disfruten de ese momento tan interesante. Entonces, esto que vemos aquí es el mausoleo en Valle Grande, donde, que marca el lugar donde se descubrieron los restos del Che Guevara. Habría que decir que en el año 2006, cuando llegamos a Bolivia, este lugar era un lugar totalmente abandonado, no tenía techo, eran algunas paredes rotas, sin vidrios. Era una situación realmente muy lamentable, y los médicos cubanos se desplegaron en el Hospital Señor de Malta en Valle Grande, precisamente el hospital donde en la lavandería atendieron al Che cuando fue asesinado, para que el pueblo lo viera el cadáver del Che. Bueno, pues a ese hospital fue una brigada de médicos cubanos, y esa brigada de médicos cubanos se dispuso a construir el mausoleo que ustedes ven ahí. Y realmente es algo realmente total, es una escena totalmente distinta a la que nos encontramos nosotros en el año 2006. Y es un lugar que honra de manera muy solemne, tiene fotos del Che en sus diferentes épocas en la vida, fotos de los guerrilleros bolivianos, cubanos que cayeron en la guerrilla, y tiene el lugar que marca precisamente, que es la próxima diapositiva, el lugar donde se descubrieron los restos del Che. Si pudiéramos, bueno, esa misma diapositiva la marca, pero si pudiéramos ir un poquitico a la que presenta todas las piedras, donde están los 7 compañeros que fueron descubiertos ahí. Este lugar es un lugar que está aledaño a una pista de aviación que había en Valle Grande. Digo había porque realmente ya no está en buenas condiciones, y ese lugar era una especie de basurero antiguamente. A escasos 100 metros del lugar, quisiera que volviéramos por favor a la foto del mausoleo, a la que aparecen 7 piedras con inscripciones, si se pudiera. A la próxima. Bueno, ese lugar que ustedes ven ahí está aledaño a la pista de aviación de Valle Grande, y como decía, a unos escasos 150 metros está el lugar donde también se descubrieron otros restos de combatientes de la guerrilla, y donde estaba, por ejemplo, el lugar donde se descubrió los restos de Tania la guerrillera. Este es un lugar, como yo decía, de peregrinaje obligado. A este lugar pues van jóvenes de todo el mundo. Yo, en mi experiencia en Bolivia, vi compañeros de Japón, vi compañeros de diferentes pueblos y países de Asia, de Europa, que peregrinan a tener la experiencia de ver el lugar donde fue asesinado y fue enterrado el Che Guevara. Pudiéramos pasar a la otra, donde se ve precisamente la imagen de la piedra del lugar que marca donde se encontró el cadáver del Che. Ajá. Bueno, evidentemente, bueno, ahí ustedes ven argentino, cubano, el Che murió el 9 de octubre del 67 en la higuera. Si pudiéramos pasar a la otra diapositiva, donde
aparezco explicándole a un compañero, esa es la lavandería donde estuvo tendido el Che Guevara. No sé si ustedes pueden ver que en las paredes, en las columnas, en la propia lavandería hay inscripciones, hay pequeños comentarios de las personas que visitan el lugar. Este compañero que aparece conmigo ahí es el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, un compañero destacado, peleó con el Che, estuvo a las órdenes del Che durante su lucha en la Sierra Maestra y fue de visita a presentar un libro a Bolivia y obviamente teníamos que llevarlo a la higuera y a Vallegrán. Y ustedes ven ahí, bueno, a un grupo de compañeros también de la Brigada Médica cubana. Y ahí fue donde tendieron al Che. Esto forma parte de la lavandería del Hospital Señor de Malta en Vallegrán. Podemos seguir a la próxima diapositiva, que es precisamente la escuelita de la higuera, donde permaneció el Che durante su captura y desde donde salió a ser asesinado por los militares bolivianos. Rafael, justamente, Sí. si me permite, para aportar que en la Escuela de la Higuera, aquí en la investigación periodística, histórica, científica de Froilán y Adis, menciona que durante la noche y la madrugada del día 9 de octubre de 1967, en la escuelita de paja y barro de la Higuera, que es la escuelita que usted estaba comentando, permanecieron como prisioneros de guerra el comandante Ernesto Che Guevara y el boliviano Simeón Cuba, Willy. Al amanecer entró al aula la maestra Julia Cortés. Es bien importante este testimonio de la maestra. Ella dice, el Che habló suavemente, hubo un intercambio de preguntas y respuestas, le rectificó una falta de ortografía en la pizarra de la escuela y le habló de su importante trabajo como educadora y formadora de los futuros hombres y mujeres de Bolivia, de aquel hecho de la historia de América que ocurría en su escuelita y de la cual era testigo. Julia, la maestra, se quedó sorprendida y convencida de que estaba en presencia de un hombre totalmente diferente a cómo los militares le informaron y le comentaron. Este testimonio de Julia, la maestra que estuvo horas antes del asesinato, demuestra eso que Fidel dijo en un momento. Podrán eliminar la vida física de los hombres, pero no la idea. Y la idea del comandante Ernesto Guevara de la Serna, el Che, era eso, la independencia, el progreso, el mejoramiento humano. Así que continuemos con su interesantísima relación iconográfica y fotográfica, estimado señor embajador. Como te decía, estábamos mostrando la escuelita de la higuera. En la puerta de la escuelita, no sé si se podrá ver, hubo un visitante que con un sentido de la historia, con un sentido revolucionario tremendo, puso una pequeña inscripción que decía, por esta puerta salió un hombre hacia la eternidad. Frase que a mí me impactó desde el primer momento que vi, porque es cierto, ¿no? Por esa angosta y maltratada puerta de la escuelita de la higuera, el Che Guevara pues pasó a la eternidad. Ya el Che Guevara tenía méritos suficientes como para haber pasado a la historia. Ahí pueden ver la escuelita, la puerta. Desafortunadamente ya esa escuelita no existe. En un momento vaciado, nosotros la cuidábamos muchísimo. Había un par de médicos en la higuera, pero un día la autoridad del lugar decidió quitar
ese importante ícono de la historia mundial y construir un centro cultural. Entonces, ya la escuelita de la Higuera no existe, desafortunadamente. Podemos seguir. Una gran pena. Es una tremendísima pena. Sí. Es un referente. Es lo que quisieron hacer de acuerdo a las investigaciones. Se dice que en esa época lo que quería el imperio estadounidense y el gobierno boliviano al eliminar el cuerpo del Che y no dejar rastro de él, era evitar que se convirtiera en un lugar de permanente visita, de permanente debate, de elevar la moral, de un referente revolucionario, y lo que hicieron. Lo mismo han querido hacer en este caso con la escuela y demás, pienso. Y no han podido porque la Higuera y la Grande se mantienen como centros de una importancia histórica y revolucionaria, yo diría, a nivel mundial. Y todos los junios y todos los octubres van muchísimos compañeros a rendir tributo a la figura y al pensamiento del Che Guevara. Te podría decir, por ejemplo, que como habíamos mencionado hace un rato, la Higuera se encuentra a 2 horas de Valle Grande y Valle Grande se encuentra a unas 6 horas de Santa Cruz de la Sierra. Es decir, es un lugar inhóspito, complejo. La luz eléctrica llegó ya después del triunfo del compañero Morales en el 2010 aproximadamente. Y sin embargo, ¿qué hizo la Brigada Médica Cubana? Bueno, a la Higuera, que era uno de los lugares más complicados, más inhóspitos, más difíciles, pues mandaba a los médicos más destacados de la Brigada Médica. Es decir, era un premio moral ir a la Higuera a atender a la población que había en esa zona. Aproximadamente en nuestra época habían unas 110 personas viviendo en la Higuera como tal, y había caseríos cercanos que también se atendían. Podemos pasar entonces a la próxima diapositiva, si se permite, y mostrar la agenda, las 2 agendas que conforman el diario del Che en Bolivia. Normalmente el diario del Che lo hemos visto en formato de un solo libro, pero el diario del Che está conformado por dos publicaciones, dos libros, 2 agendas. Una tradicional carpeta enlazada por lo que en Cuba se le conoce como rabo de cochino, la carpeta roja que ustedes ven ahí, y también una agenda alemana. La primera es, o sea, cuando empezó el Che a hacer su diario, lo hizo en la carpeta roja y después continuó en la agenda alemana. Una de las cosas más lindas que hicimos nosotros en Bolivia fue hacer una reproducción facsimilar de estos dos libros, este diario del Che en Bolivia. Fue un trabajo realmente meticuloso, un trabajo muy bonito, pero un trabajo que a nuestro juicio valió la pena. Se hizo una edición muy limitada que se obsequiaba por parte del compañero Morales a dignatarios, a personalidades que visitaban Bolivia. Tener en nuestras manos en un momento determinado el diario, estas 2 carpetas, pues tuvo una significación extraordinaria como revolucionario cubano, porque era tener en mis manos el documento que habíamos visto, que habíamos leído tantas veces, y tenerlo escrito de puño y letra del compañero Ernesto Che Guevara. Era algo realmente que me parecía a mí un sueño, y igual le pareció a todo el grupo de compañeros que trabajamos en esa obra. Yo guardo con gran cariño
siempre, llevo conmigo a donde quiera que voy estas dos agendas. Por supuesto son copias, no podríamos obtener los originales, pero son copias realmente muy fieles del diario del Che. Aquí ustedes ven su letra, vamos a mostrar su letra, sus apuntes, algo realmente digno de estudiarse, digno de verse. Qué cosa más Aquí, por ejemplo, emotiva e importante. Mostraremos las dos últimas páginas del diario, 6 y 7 de octubre. Y el Che, bueno, se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración. Y como él decía, ¿no? Hablaba del ejército, hablaba de las personas que habían estado merodeando. En fin, era algo realmente, una obra linda, una cosa realmente que pasamos trabajo haciéndola, pero valió la pena. Incluso no sé si se podrá apreciar acá, mostrarlo bien, pero la agenda alemana cuando se descubrió tenía una quemadura aparentemente de la ceniza del tabaco que fumaba el Che, la pipa, y se hizo también esta agenda, esta reproducción con la quemada de esa supuesta ceniza que un día en la historia de la guerrilla pues quemó la carpeta donde estaba la agenda del Che. Te reitero, momentos de gran emoción. Vivimos en Bolivia porque todo esto se unía a la labor estoica, a la labor internacionalista de nuestros médicos, de nuestros maestros, de nuestros trabajadores sociales. Nuestros médicos operaron de la vista entre el año 2006 y el año 2012 a más de 600.000 personas. Devolvieron o mejoraron la vista a más de 600.000 personas. Se alfabetizaron en Bolivia prácticamente más de 900.000 personas en una acción realmente importantísima donde colaboraron Cuba, Venezuela, Bolivia fundamentalmente. Igualmente se llevó a cabo el cambio de la matriz energética, es decir, se trató de cambiar los bombillos incandescentes por bombillos ahorradores, por focos ahorradores, y resultó increíble cómo el panorama de los pueblos, el panorama de la propia ciudad de La Paz, pues cambió de color, y todo eso bajo el gobierno, bajo la dirección, bajo la égida del compañero Evo Morales Ayma, quien en todo momento pues nos guió, nos indicó el camino a seguir, junto por supuesto con el comandante en jefe, con el compañero Hugo Chávez, que desarrollaron una relación extraordinaria, una relación muy bonita, una relación fraterna, una relación de hermanos de revolución. Una experiencia única en mi vida, una experiencia única a mi juicio en la vida de todos los compañeros cubanos que tuvimos la oportunidad de vivir ese momento tan importante en la historia de nuestra América Latina. Y este acercamiento al Che, a mi juicio, ha marcado mi vida como revolucionario, ha marcado mi vida como hombre dedicado a la diplomacia, pero un hombre de revolución. Y estoy convencido que, al igual que nos marcó a nosotros, pues marcó a los miles y miles de cubanos que estuvieron en Bolivia en esos años. Esa trascendencia del pensamiento, la acción, el compromiso, la ética, la consecuencia
entre el sentir, pensar y hacer. Pero también no solamente marcó, estimado Rafael, a los revolucionarios consecuentes de Cuba, de Ecuador, de nuestra América, sino también a la gente que le combatió. Y hay un testimonio aquí en el libro de Adis Cupul y Froilán González que quiero compartir, ni más ni menos que Alfredo Obando, quien fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia a los pocos meses del asesinato del Che. Parece que el hombre hace una reflexión filosófica profunda, vital, y dice que el Che era un hombre extraordinario, que era un hombre universal, completo, y que entraba en todos los campos con una altura y una grandeza formidables. Esto parecería ser palabras de algún revolucionario de nuestra América ensalzando la figura del Che, pero era de un militar que le combatió, pero llegaron a comprender la magnitud de la persona que habían asesinado. Y continúa, en todos los campos tenía una grandeza formidable, que había leído los poemas que tenía en su poder. Él decía, Obando, que encontraron en la mochila del Che poemarios y que iban a ser devueltos, etcétera, etcétera. Luego, Froilán y Adis hablan de Obando como una persona respetuosa y quizá en su fuero íntimo y profundo arrepentida de haberse dejado llevar por la fuerza de la influencia de asesinar a tan gigante hombre de nuestra América. Así que la influencia no ha sido solamente para aquellas personas que por consecuencia de pensamiento y acción hemos querido conocer más y queremos conocer más y tenerlo vivo en nuestra presencia vital, sino también aquellos otros que no han alcanzado a denostar su imagen y no lo van a lograr jamás. Estimado Rafael. Yo creo que la figura del Che Guevara está más viva que nunca. Y el Che Guevara todavía tiene que hacer muchas cosas en nuestra América Latina. El Che tiene que guiarnos todavía muchísimo en el andar revolucionario de nuestros pueblos, de nuestras naciones. No solo en Cuba, yo diría que en América Latina, que en muchos países del África, porque el Che significa, a mi juicio, el ideario no solo revolucionario, sino un ideario de bienestar para los pueblos, un ideario de avance, de cultura, un ideario de progreso a nivel mundial. Y creo que la figura del Che seguirá acompañándonos, no solo la figura, el ideario del Che nos va a seguir acompañando por siglos y siglos, porque mientras no predomine en nuestro mundo una sociedad justa, una sociedad verdaderamente que permita el desarrollo de las capacidades productivas de todos los pobladores, que permita la satisfacción de las necesidades siempre crecientes del hombre, pues el Che Guevara hará falta, como hará falta también Fidel Castro. Son dos figuras cimeras de la revolución internacional, de la revolución a escala mundial, y sus ideas, su pensamiento, a mi juicio, van a permanecer muy vigentes en las revoluciones, en los movimientos populares, en los movimientos revolucionarios de todos los países de este mundo. Para esta interesante conversación y agradeciéndole mucho, estimado Rafael, señor embajador de la República Socialista de Cuba, queremos cerrar con un testimonio que viene muy acorde con su comentario y viene del libro Ellos cuentan sobre él de Andrés Castillo Bernal. El testimonio pertenece al comandante Óscar Fernández Mel, que en una parte comenta las cosas bellas de la vida. Pienso que es importante, dice el comandante Fernández Mel, hablar también de ese otro Che, el hombre que amó a su esposa, sus hijos, su familia,
sin que eso pugnara con el excepcional guerrillero, estadista revolucionario, austero, exigente consigo mismo, hombre culto que amaba la poesía. Su epistolario lo demuestra. Como buen argentino, le encantaba degustar un buen asado y tomarse un buen vino cuando las circunstancias lo permitían, aunque no era un bebedor y menos un hombre bohemio. Él no se reñía con la gente bohemia, siempre decía que cada uno era responsable de sus actos. Yo creo que, acorde con el comentario suyo, Rafael, viene esto del comandante compañero de lucha en la Sierra Maestra, extractado del libro Ellos cuentan sobre él, de Andrés Castillo. El Che nos enseña ese tipo de condiciones esenciales para el progreso humano individual y colectivo. El gobernarse, el plantear las cosas con entereza, con profundidad, con conocimiento, con cultura y también con exquisitez, sin dejar de lado las cosas bellas de la vida. Estimado señor embajador, para Páginas de Libros, Alas del Espíritu, para Sur Editores, para Hoja de Ruta, ha sido un momento grato. Que hayan más de estos donde la luz del conocimiento sea el camino por el que transitemos, aunados, fuertes, fortalecidos en nuestras convicciones, en esa fe profunda que decía nuestro José Martí, tengo fe en el mejoramiento humano. Para ello, me voy a permitir invitar a una dama que se llama Rocinanta. Ella es la guitarra con la que de cuando en vez vamos por aquí, por allá, y para ir cerrando este encuentro amistoso en nuestra América, guantanameras, si a usted le nace hacernos aunarse a esta voz, cantemos todos el Guantanamera para el Che Guevara, para el comandante Fidel Castro, para nuestra hermana República y su pueblo cubano, para toda nuestra América y su progreso. Muchas gracias por su presencia. Y como José Martí decía, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece el alma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. A ver, Rafael, Juan. Soy el mal cantante. Yo prefiero que cantes tú, yo te hago la segunda. ¡Ay, qué bien! Gracias. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Toda América, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Gracias, buena noche, hasta muy pronto. Que las páginas de libros y las alas del espíritu nos lleven por largo camino. Rafael, un abrazo profundo de Ecuador y una gratitud al pueblo cubano y una gratitud inmensa a ese pueblo luchador ejemplar. Abrazo fuerte. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a ti también.
nube que se junta, que se pliegan, que se extienden.